Hola amigos del mundo del Spectrum, estamos aquí con otro vídeo en nuestro canal de YouTube. En esta ocasión vamos a poner en aprietos, vamos a probar lo que es una inteligencia artificial. Ya sabéis, está muy de moda, han salido en todos los medios pues las nuevas inteligencias artificiales con las que podemos interactuar. Y nosotros vamos a probar ChatGPT, una de las más conocidas. Así que ya lo tenemos aquí abierto, esperemos que echemos un buen rato. Y bueno, pues vamos a hacerle alguna pregunta. Me han dicho que tengo que ser muy conciso, tengo que ser muy detallado en la pregunta. No puedo hablar de generalidades. Pero lo primero que voy a hacer es presentarme. Hola, me llamo Alejandro. A ver qué me contesta. Hola Alejandro, soy ChatGPT, un modelo de lenguaje creado por OpenAI. ¿En qué puedo ayudarte hoy? Vamos a preguntarle algo tan básico como... ¿qué es el Sinclair ZX Spectrum? A ver qué nos contesta. El Sinclair ZX Spectrum es un ordenador personal lanzado en el Reino Unido en 1982 por la empresa británica Sinclair Research. Fue uno de los ordenadores más populares de la década de 1980 en Europa y es considerado como uno de los precursores de la industria del videojuego en el Reino Unido. El ZX Spectrum contaba con un procesador Z80 a 3,5 MHz y venía equipado con una memoria RAM de 16K. O 48K dependiendo del modelo. Era compatible con una gran variedad de periféricos como teclados, joysticks, impresoras, módems y unidades de disco. El ZX Spectrum se destacó por su gran cantidad de juegos disponibles, muchos de los cuales fueron creados por programadores aficionados. También se convirtió en un popular dispositivo de programación para principiantes, gracias a su facilidad de uso y a la gran cantidad de recursos disponibles en forma de libros y revistas especializadas. Aunque el ZX Spectrum fue descontinuado en 1992, todavía es recordado con cariño por muchos entusiastas de la informática retro y es considerado un icono de la cultura pop británica. Muy bien, la verdad. Muy bien. No ha sido demasiado extenso, pero sí ha dicho las cosas importantes. Y eso último me ha llamado mucho la atención. Vamos a preguntarle ahora algo actual, a ver si sabe si siguen haciéndose cosas para el Spectrum. Vamos a preguntar si literalmente haciéndose cosas para el ZX Spectrum. A ver, igual no entiende la forma de hacer la pregunta. Aunque el Sinclair ZX Spectrum fue descontinuado hace décadas, todavía hay una comunidad activa de aficionados que continúan desarrollando software y hardware para el sistema. Por un lado, existen emuladores de ZX Spectrum para computadoras modernas, lo que permite a los usuarios ejecutar juegos y aplicaciones clásicas del sistema en sus dispositivos actuales. Además, muchos juegos y programas clásicos del ZX Spectrum se han adaptado y se han lanzado en plataformas modernas como iOS y Android. Muy bien. Por otro lado, existen iniciativas para crear hardware moderno para el ZX Spectrum, como tarjetas de memoria, interfaces de disco y adaptadores de vídeo, entre otros. Estos nuevos dispositivos permiten a los usuarios expandir las capacidades de sus sistemas y experimentar con nuevas ideas y proyectos. En resumen, aunque el ZX Spectrum ya no se fabrica, todavía hay una comunidad activa de aficionados y desarrolladores que continúan trabajando en el sistema y creando nuevas cosas para él. Muy bien, la verdad es que está muy bien, y parece que está al día. Me comentaron que no estaba actualizado hasta el día de hoy, o sea que cosas muy recientes no les podemos preguntar. Pero bueno, cosas así sí. Vamos a algo un poquito con más miga, algo gracioso. Vamos a preguntarle qué ordenador fue mejor. Espera. ¿Qué ordenador fue mejor? ¿El ZX Spectrum o el Amstrad CPC, por ejemplo? A ver, es difícil decir qué ordenador fue mejor entre el ZX Spectrum y el Amstrad CPC, ya que ambos sistemas tenían sus fortalezas y debilidades y su popularidad dependía en gran medida de la región geográfica y el momento en que se lanzaron. Chapo. El ZX Spectrum se destacó por su gran cantidad de juegos y programas disponibles, así como su facilidad de uso y bajo costo en comparación con otros sistemas de la época. Además, el sistema contaba con una gran cantidad de recursos educativos que lo hacían atractivo para los programadores novatos. Por otro lado, el Amstrad CPC ofrecía mejores gráficos y sonido que el ZX Spectrum, así como una unidad de disco integrada, lo que lo hacía más atractivo para los usuarios que necesitaban almacenar grandes cantidades de datos. Bueno, había también un modelo sin disco, pero bueno, el sistema también contaba con una mayor capacidad de expansión y una gama más amplia de periféricos disponibles. En última instancia, la elección entre el ZX Spectrum y el Amstrad CPC dependía de las necesidades y periféricos del usuario individual, así como de la disponibilidad y el costo de cada sistema en su región. Ambos ordenadores fueron populares en su momento y dejaron una marca duradera en la historia de la informática personal. Muy interesante, sí, efectivamente. Lo primero que dice el ZX Spectrum es que destacó por su gran cantidad de juegos y programas disponibles, que fue, bueno, y por el bajo costo, es que es perfecto. La verdad es que sabe de lo que habla, me está llamando mucho la atención.
Voy a hacer una pregunta que yo siempre he tenido, a ver si lo sabe ya, voy a ponerlo cada vez más difícil. Vamos a poner cuántas unidades se vendieron de Sinclair ZX Spectrum. No existe una cifra exacta de cuántas unidades se vendieron de Sinclair ZX Spectrum, pero se estima que se vendieron entre 4 y 5 millones de unidades en todo el mundo durante su vida útil. El Sinclair ZX Spectrum fue un gran éxito en el Reino Unido, donde se estima que se vendieron alrededor de 2,5 millones de unidades. También fue popular en otros países de Europa, especialmente en España, donde se estima que se vendieron alrededor de 500.000 unidades. Sin embargo, debido a la naturaleza descentralizada de la industria de la informática personal en la década de 1980, es difícil determinar con precisión cuántas unidades se vendieron en cada país y en todo el mundo. A pesar de esto, está claro que el Sinclair ZX Spectrum fue uno de los ordenadores más populares de la época y dejó una marca duradera en la historia de la informática personal. Chapó. Sin embargo, hay que decir que, bueno, en su momento creo que Paco Pastor encargó un estudio para determinar cuántas unidades se estimaba que habían vendido el Spectrum y se hablaba de que podría haber llegado al millón. Bueno, aquí habla de 500.000. Eso yo creo que estas cifras nunca las sabremos bien. Bueno, a ver qué podemos preguntarle para algo un poquito más moderno, aunque repito que no se le puede preguntar algo que esté al día. Algo sobre el Next. Vamos a ver. ¿Qué puedes contarme sobre el ZX Spectrum Next? A ver si sabe algo de esto. Esto ya es para nota. El ZX Spectrum Next es una versión moderna del clásico ordenador Sinclair ZX Spectrum lanzada en 2017 por una empresa llamada SpecNext Ltd. El ZX Spectrum Next mantiene el diseño clásico del ZX Spectrum original, pero incorpora una serie de mejoras y nuevas características. El ZX Spectrum Next cuenta con un procesador Z80, 7 MHz, el chip AI. Otras características notables del Next incluye soporte para dispositivos de almacenamiento modernos, tarjeta SD. Es impresionante. También es compatible con el software original del Spectrum. Y bueno, en resumen, el ZX Spectrum Next es una versión moderna y mejorada del clásico ordenador ZX Spectrum que mantiene la esencia del original, mientras que incorpora una serie de mejoras y características modernas para mejorar su funcionalidad y atractivo para los entusiastas de la informática retro. Impresionante, muy bien. Parece que está informado de todo. Vamos a ver, vamos a preguntar sobre software. Vamos a preguntar, por ejemplo, ¿quién programó el videojuego Saboteur para ZX Spectrum? A ver, sorpréndeme. El videojuego Saboteur con la admiración, muy bien, yo no la he puesto, para ZX Spectrum fue programado y da network error. Aquí ha fallado. Vamos a regenerar la respuesta, a ver qué ha pasado. Igual hay saturación. Bueno, pues hemos tenido que reiniciar. Parece que esto está saturado y al parecer mucha gente lo está utilizando y los servidores son limitados. Vamos a volver a hacer la pregunta. ¿Quién programó Saboteur para ZX Spectrum? Vamos a ver. El juego Saboteur para ZX Spectrum fue programado por Cliff Townsend y publicado por Darrell Software en 1985. Cliff Townsend es un diseñador programador de videojuegos británico que también creó otros juegos para ZX Spectrum como Dark Spectre y Ninja Massacre. Saboteur... Uy, aquí yo creo que se ha columpiado, ¿eh? No es infalible. Saboteur fue uno de los juegos más populares de la ZX Spectrum y su éxito llevó a la creación de una secuela, Saboteur 2, Avenging Angel. Vamos a hacer más preguntas. Vamos a preguntar... Aunque no conoce cosas muy actuales, creo que estaba actualizado hasta más o menos recientemente. Vamos a preguntar si sabe quién es el mundo del Spectrum. Vamos a ver. ¿Qué es el mundo del Spectrum? El mundo del Spectrum es una página web dedicada a la promoción, el estudio y la preservación de la historia de la informática y los videojuegos de la década de los 80 y 90. En especial de la mítica computadora Sinclair ZX Spectrum. La web fue fundada en 2001. No es correcto. Y es una de las comunidades más importantes de habla hispana dedicadas al mundo del Spectrum. En el mundo del Spectrum se pueden encontrar noticias, reseñas, entrevistas, manuales, vídeos y todo tipo de información relacionada con la historia del Spectrum y sus juegos. La página cuenta con una gran comunidad de usuarios que comparten su pasión por la plataforma y que colaboran en la creación de contenidos y en la organización de eventos y encuentros entre aficionados. Además, el mundo del Spectrum tiene una sección dedicada a la preservación y la emulación de los juegos del Spectrum y cuenta con un extenso archivo de software
y documentación que permite a los usuarios revivir la experiencia de jugar a los juegos clásicos en su ordenador actual. Pues no. Pues no, la verdad es que no. Sí que aciertan algunas cosas, pero bueno, por ejemplo, la web fue fundada en 2001, no, fue fundada en 1996, si no estoy equivocado ahora la cifra exacta. Y bueno, es más que una web, ¿no? Es el canal de YouTube, el podcast y eso. Pero bueno, vamos a poner a ver qué es el mundo del Spectrum Podcast. A ver qué pasa aquí, a ver qué dice. A ver si lo sabe diferenciar. El otro es que igual se confunde con la versión inglesa, el World of Spectrum. Vale, el mundo del Spectrum Podcast es un programa de audio que se dedica a hablar sobre la historia, la actualidad y la cultura del mundo de la computadora Sinclair ZX Spectrum. Es un complemento ideal para la página web El Mundo del Spectrum, ya que permite a los usuarios disfrutar de contenidos en formato de audio y escuchar entrevistas, noticias y anécdotas relacionadas con el mundo del Spectrum mientras realizan otras tareas. El programa es presentado por dos aficionados al Spectrum, José Joaquín. Esto es incorrecto completamente. Y Juan Francisco, Juanqui. No, que cada cierto tiempo publican un nuevo episodio que suele durar alrededor de 2 horas. Fatal, muy mal. Durante el programa, los presentadores comparten noticias, curiosidades y opiniones sobre la plataforma, entrevistan a personalidades del mundo de los videojuegos y la informática y repasan los juegos más relevantes de la historia del Spectrum. No. El Mundo del Spectrum Podcast es uno de los programas de referencia dentro de la comunidad de aficionados de Spectrum y ha sido galardonado en varias ocasiones como uno de los mejores podcasts dedicados a los videojuegos en España. Pues no, aquí muy mal, ¿eh? ¿No hay alguna forma de censurar esto? Así aquí. Vale, esto no me ha gustado nada. Uf. Pero me dice que le diga qué pasa aquí. Pues no. Venga, pues se tendrá que buscar la vida a esto para hacerlo mejor. Pero no ha sido una buena respuesta, ¿eh? No. Por lo menos lo conoce. Pero no lo presenta a esas personas ni es exactamente esos contenidos. Vamos a ver ya, pues estoy así, seguro que no lo va a decir bien, pero bueno, a ver. ¿Quién es? Ya que no me considera presentador del mundo del Spectrum. Ibáñez. ¿Quién es Alejandro Ibáñez, presentador o del mundo del Spectrum? Vamos a ver. Alejandro Ibáñez es uno de los fundadores y principales colaboradores de la página web El Mundo del Spectrum. Desde la creación de la web en el año 2001, Alejandro ha sido uno de los principales impulsores del proyecto y ha colaborado en la creación de contenidos, la organización de eventos y la promoción del mundo del Sinclair ZX Spectrum. Alejandro Ibáñez es conocido dentro de la comunidad de aficionados al Spectrum por su amplio conocimiento de la plataforma y su historia, así como por su implicación en la preservación y difusión del legado de los juegos y programas para este ordenador. También ha colaborado en la realización de varios libros y documentales sobre el mundo del Spectrum. Documentales. Además de su trabajo en el mundo del Spectrum, Alejandro Ibáñez es ingeniero informático y ha trabajado en varias empresas del sector tecnológico. Es también un apasionado de la música. Y ha compuesto varias bandas sonoras para juegos de ordenador y programas de televisión. ¡Ostras! Muy bien, muy bien. ¿Esto lo hace aleatorio o cómo va la cosa? Y si pongo del podcast, a ver. ¿Quién es Alejandro Ibáñez de El Mundo del Spectrum Podcast? Hostia, yo me parto con esto. Alejandro Ibáñez también es uno de los conductores del podcast El Mundo del Spectrum, junto con José Joaquín, que he pesado con Jonamimán, y le tengo que escribir por Twitter, y Juan Francisco, Juanqui, tengo que escribirles. En el programa, Alejandro aporta su amplio conocimiento sobre la historia y la cultura del Spectrum, sí, amplio conocimiento, y comparte con los oyentes su experiencia en anécdotas relacionadas con esta plataforma. Además de su labor como conductor del podcast, Alejandro también participa en la producción y edición del programa. Eso es verdad. Y es el responsable de la grabación de las entrevistas y la selección de contenidos. Bueno, ahí las entrevistas pocas hago yo. Gracias a su implicación en el mundo de los videojuegos y la informática, Alejandro ha tenido la oportunidad de entrevistar a personalidades del mundo del Spectrum y del software español de los años 80 y 90, lo que ha hecho que el podcast sea una referencia para los aficionados al Spectrum en todo el mundo. Alejandro Ibáñez es una de las voces más reconocidas dentro de la comunidad de aficionados al Spectrum, y su trabajo en el mundo del Spectrum Podcast ha sido muy valorado por los oyentes y la prensa especializada en videojuegos y tecnología. A ver, me está haciendo mucha gracia que esté afinando, o sea, que sabe más o menos las cosas, pero lo dicho, me está haciendo mucha gracia. Supongo que irá refinando la información, pero bueno, globalmente es impresionante que sepa quién soy yo. O sea, básicamente ya con eso
fijaos la cantidad de webs, de medios que hay. Nosotros que nos dedicamos a un sector más bien pequeño, es el Spectrum. Pues ChatGPT sabe quién hay ahí, más o menos. Es increíble. Vamos a preguntar sobre algún evento retro, venga. Vamos a ver cuándo se celebrará el siguiente Retro Madrid. Actualmente no se ha anunciado una fecha específica para la celebración de la próxima edición de Retro Madrid. Totalmente cierto, he ido a pillarle. Retro Madrid es un evento anual que se celebra en la ciudad de Madrid, España, y que está dedicado a la retroinformática, los videojuegos clásicos y la cultura retro en general. La última edición de Retro Madrid se celebró en 2019, antes de la pandemia de COVID-19, y desde entonces la situación sanitaria ha impedido la realización de eventos presenciales de este tipo. Es importante destacar que la organización de Retro Madrid está compuesta por un grupo de voluntarios que dedican su tiempo y esfuerzo a la organización del evento, y que dependen de la colaboración de patrocinadores y empresas para poder llevarlo a cabo. Por lo tanto, la fecha de la próxima edición de Retro Madrid dependerá de la evolución de la situación sanitaria, así como de la disponibilidad de recursos y colaboradores para la organización del evento. Lo mejor es estar atento a la página web y redes sociales de Retro Madrid para conocer las últimas noticias y novedades. Uf, y esto, no sé, esto parece sacado de una web literalmente, pero bueno, está bastante bien. Voy a preguntar por una, ¿cuándo se celebrará la siguiente Retro Zaragoza? Que esta me pilla de cerca y es algo desconocido, no lo puedes saber. Vamos a ver si lo pregunta. Pero curiosamente es que vuelve a saber lo que es un Retro Madrid, Retro Zaragoza, eso es sorprendente. Actualmente no hay una fecha confirmada para la celebración de la próxima edición de Retro Zaragoza. Retro Zaragoza es un evento anual que se celebra en la ciudad de Zaragoza, España, y que está dedicado a la retroinformática, los videojuegos clásicos y la cultura retro en general. La última edición de Retro Zaragoza se celebró en el año 2019 antes de la pandemia de COVID-19 y desde entonces la situación sanitaria ha impedido la realización de eventos presenciales de este tipo. No, pero sí que hubo una con el virus terminando. La organización de Retro Zaragoza está compuesta por un grupo de voluntarios que dedican su tiempo. Esto es muy parecido a Retro Madrid. Es exactamente lo mismo. Lo mejor es estar atento. Sí, uy, aquí tiene un patrón similar, en eventos. Parece que busca la fecha y si no la encuentra, hace estas generalidades y da un poquito de información. Bueno, curioso. Y bueno, pues preguntas que podemos hacer. Vamos a preguntar si sabe quién es Paco Pastor. ¿Quién es Paco Pastor? Vamos a centrarnos en la época de Herbe. ¿Quién es Paco Pastor de Herbe? A ver, que también es para nota, a ver si sabe decir quién es. Paco Pastor es una figura destacada en la industria de los videojuegos de España y fue una de las personas clave detrás de la empresa Herbe Software. Herbe fue una de las principales editoras de videojuegos en España en la década de 1980 y 1990 y se encargó de publicar algunos de los títulos más populares para sistemas como ZX Spectrum, Commodore y MSX. Paco Pastor se unió a Herbe en 1986 y rápidamente se convirtió en el responsable de la sección de marketing y publicidad de la empresa. Con su experiencia en el mundo de la publicidad, Pastor supo cómo dar a conocer los productos de Herbe en un mercado cada vez más competitivo. Durante su tiempo en la empresa, Pastor trabajó en la promoción de algunos de los juegos más populares de la época, como La Abadía del Crimen, Freddy Hades y Livingston, supongo. Paco Pastor también fue una figura clave en la organización de la feria de videojuegos más importante de la época en España, la Feria Internacional de Software de Entretenimiento, FISE. La FISE fue el evento más importante del sector. En resumen, Paco Pastor es una figura importante de la historia de los videojuegos en España y su trabajo en Herbe contribuyó significativamente al éxito de la empresa y la popularidad de los videojuegos en España en la década entre 80 y 90. Bueno, pues ¿qué tal lo veis? Sabe de casi todo, el chat este. Da un poquito hasta de miedo. Se columpia con alguna cosa, otras no la sabe bien. Pero la verdad es que para ser la primera versión así pública con la que cualquiera puede chatear, como estoy haciendo yo ahora, me parece simplemente sorprendente. ¿Qué os parece si para una futura ocasión hacemos más preguntas, algunas más comprometedoras? Os propongo una cosa, si queréis, poned en los comentarios una pregunta que queráis hacer y la haremos aquí y nos echaremos una risa. Y estaba pensando que este tipo de vídeo para un directo puede venir muy bien y podemos echarnos unas muy buenas risas. Sobre todo haciendo preguntas que pongan en aprietos al chat GPT. Yo creo que esto va a dar mucho de sí. Realmente este fenómeno de la inteligencia artificial es sorprendente. Yo no lo había probado hasta ahora, se hablaba mucho, me registré el otro día. Y la verdad es que es muy sencillo. Os recomiendo también que lo hagáis si queréis. Y si no, pues bueno, esperad aquí, ya os digo las preguntas en los comentarios de YouTube. Y haremos un directito o otro vídeo con vuestras preguntas. Un placer enorme, ya sabéis, si os gustan este tipo de vídeos que estamos últimamente publicando muchos, pues suscribíos al canal del Mundo del Spectrum en YouTube
y dadle al me gusta, todas esas cosas que se dicen que vienen bien para difundir y para que lo vea más gente y seamos una comunidad todavía mayor de la que ya somos. Un abrazo muy fuerte. Adiós.